bueno, en esta nota muy particular, donde 3 generaciones se conjugan, estamos con los Castro. Estamos con el Cabeza Castro, estamos con el Loquero Castro y estamos con Oscar Castro, la estrella, el padre que corre en Superturismo Nacional y el abuelo que es el que está siempre apoyando con la billetera ahí, el que pone los pesos. Bueno, ¿cómo anda, Cabeza? ¿Anda bien? Bien, ¿Qué está haciendo? ¿Qué le depara el día de hoy? ¿Cómo viene esa competencia? bien. No, pero no me digas bien, contame más, digo, la gente quiere saber. Bueno, Dale, cómo está la pista. sí, la pista está buena y Contale cómo son las curvas, son rápidas, son sí, lentas. las curvas son bastante rápidas. Y Pero ¿cómo anduviste? ¿Anduviste bien? ¿Qué posición estás? bien, anduve primero, por 1 segundo más o menos. O sea que no saliste al padre. No, ¿Quién es mejor, vos o tu padre? papá, No hay que mentirle a la gente, hay que decir la verdad. la verdad, Bueno, está bien. ¿Vos estás contento de estar participando en el karting nacional? sí, ¿Sí? ¿Qué es lo que aspiras para adelante? ¿Poder llegar a correr en Superturismo con papá? sí, sí, ¿Te gustaría? sí. ¿Y el abuelo qué dice todo esto? Le gusta, siempre viene a verlo. ¿Siempre te apoya? Y la abuela está así con un pañuelo verde. ¿Ah, sí? Sí. O sea que donde vemos el pañuelo verde, ahí está la abuela. Sí. Bien, bien, bueno. Bueno, que tengas la mejor de las suertes hoy, dale, que te vaya bien. Dale, bueno, Y ahora vamos a hablar con el padre, a ver. El padre que corre en Superturismo para el equipo Mazda y que viene fecha buscando, ex campeón del turismo libre nacional con el clásico Fiat Uno, Alexis Loquero Castro, más conocido por todos ustedes para que lo conozcan en persona. Este señor es Alexis Castro. ¿Cómo andas, Alexis? Bueno, buenos días para todos. La verdad que muy contento y muy feliz de poder estar compartiendo pista con mi hijo. Es algo que me llena mucho de satisfacción y de orgullo verlo correr, verlo trabajar como trabaja, que trabajamos en las curvas, trabajamos en la velocidad de curva. La verdad que para uno encontrar en su hijo que compartimos la misma pasión es muy lindo, es importante porque nos une mucho de la familia, o sea, atrás de él venimos toda la familia, compartimos los abuelos, los tíos, los primos, los amigos, la verdad que se comparten muchas cosas lindas y nos llena de orgullo y de satisfacción verlo que lo hace con la pasión que lo hace, que es lo que a mí me tiene admirado, de que le ponen unas ganas locas, de que quiere aprender, de que está haciendo sus primeros pasos y lo está haciendo muy bien, que bueno, que esperemos que esto le siga gustando y llegue a ser un piloto que digamos renombrado, que sería para todos nosotros la frutilla de la torta. Uno arrancó un poco ya más grande. Hoy en día los niños tienen esto que se les da la posibilidad y sé que no a todos, pero sí sé que él lo está aprovechando al máximo y saber de que bueno, de que venimos por un lindo camino que estamos transcurriendo juntos. Eso te iba a preguntar, digo, tú también tuviste un desempeño muy bueno en karting, digo, y el karting de aquellos tiempos con el karting de hoy, creo que hay una gran diferencia y bueno, quería ver si me podés marcar cuáles son las principales diferencias en aquellos comienzos tuyos y en los comienzos de él hoy. Mirá, yo arranqué ya grande, correr en karting, corríamos en la categoría stock y tuvimos la suerte en aquella época de salir campeones en el 96, pero del 96 al 2016 y 2017 hay 30 años, o sea, la evolución ha sido enorme. Hoy los chasis son totalmente distintos. Antes con un chasis corría 3-4 años y hoy en día corres un año con un chasis, ya el chasis se va deteriorando porque al ser tan rápidos los chasis se deterioran. Pero bueno, hoy hacen maniobras que antes era muy difícil de poder hacer. Hoy los chasis nuevos esto lo permiten. Han evolucionado, hoy usan telemetría los chasis, que antes solamente tomábamos un tiempo de vuelta. Hoy te dicen dónde estás perdiendo, dónde estás ganando, dónde estás frenando antes, dónde te saca otro. La verdad que ha evolucionado mucho todo lo que esté en la tecnología. Y bueno, hoy para cuanto más jóvenes son, más rápido lo aprenden, más rápido asimilan el conocimiento, más rápido interpretan cómo leer una telemetría, que por ejemplo en mi caso a mí me cuesta porque
todavía soy del cuaderno y el lápiz y ellos ya nacen con una notebook, con un juego de computadoras, nacen desde que tienen uso de razón, viven con eso, conviven y se les hace fácil entenderlo. Bueno, y para el postre, lo último, ¿qué pasa con el superturismo? ¿Qué pasa con el Mazda? ¿Cómo viene evolucionando? Y a ver si le encontraste la vuelta y va más para adelante la próxima fecha. Mirá, estábamos un poco complicados con el tema de chasis, venimos trabajando mucho, es una categoría que es muy difícil. Para esta carrera decidimos traer a Facundo Chapur, un muy buen piloto argentino que fue campeón del mundo en karting, un tipo que me gratamente sorprendido porque es un profesional del automovilismo. La verdad que nos enseñó un montón de cosas, nos dio un montón de tics para mejorar la conducción y la puesta a punto. Y con 23 años que tiene Facu, la verdad que es admirable ver la evolución de un piloto como la tuvo él, la trayectoria que tiene y lo fácil que hace la conducción de una autocarrera. Parece que está en el living de la casa jugando a la PlayStation. Sí, la verdad que fue una muy buena decisión y muy buena adquisición haberlo podido traer. Y la verdad, como un ser humano extraordinario que nos enseñó mucho y bueno, esperemos poder aprovechar lo que él nos dejó para avanzar en la puesta a punto del auto. Bueno, éxitos entonces y vamos a darle la palabra a don Oscar, que lo tenemos ahí. Digo que Oscar es el hombre que debe sufrir más, porque él está afuera siempre, debe sufrir mucho más que el resto. Oscar, bienvenido a Potencia Máxima y bueno, queríamos por lo menos que nos des un pantallazo de lo que sentís, de haber visto a Alexis todos los días arriba de un auto y ahora con este pequeño retoño metiéndolo también en las pistas. Sí, esto es el desenchufe nuestro en nuestro trabajo, en nuestras tareas, hablar de las carreras, preparar cómo anda Alexis, cómo anda el Máximo, y bueno, y es lo que hacemos y lo disfrutamos enormemente porque llueva o truene siempre estamos en las pistas. ¿Y el afuera cómo se siente, cómo se vive afuera? Afuera se vive con unos nervios que a veces me dice, ¿viste el que iba atrás del Alexis? No vi nada, yo miro al Alexis, y si está corriendo Máximo, miro al Máximo, lo que pasa alrededor de ellos no lo sé. Sé cuándo le pegan y es evidente, ¿no? Pero bueno, pero nada más. Entonces estás deseando que la carrera siga para ver si de un tercer puesto que viene van a uno primero, pero deseando también que termine así, no hay riesgo. Bueno, muchas gracias a los tres por haber compartido con Potencia Máxima un rato y bueno, la mejor de las felicitaciones para todos, ¿eh? Bien cabeza, vamos arriba. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, desde acá del Pinar y en el nombre del karting, mandarle un deseo enorme al programa Potencia Máxima y gracias por apoyarnos de esta manera. Le mando un saludo a todos los que miran Potencia Máxima. Bueno, siguiendo con las notas en el Autódromo del Pinar en esta nueva fecha, estamos con quien es el precursor, el instructor de la escuela de karting, Raúl Brucci, ex piloto de varias categorías y bueno, uno de los mayores kartistas en los tiempos de karting acá en Uruguay. Así que te damos las buenas tardes y que queremos que nos cuentes un poquito de lo que consta la escuelita de karting. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. La verdad que sí, estamos muy contentos con la escuela. Me acuerdo cuando arrancamos allá hace unos 3 años y medio, 4, que apenas era un solo alumno y teníamos un solo karting. Y bueno, de a poquito se fue haciendo un trabajo de hormiga, de menos a más, y hoy tenemos una escuela sólida con más de 10 karting, más de 20 pilotos en lo que es la escuela. Se formó la categoría promocional ANCAP, que son todos aquellos chicos que egresan de la escuela. Hoy la categoría cadete, te diría que en un 100% también son chicos que saltaron de la promocional ANCAP hacia la cadete. Y bueno, con una proyección a 2 o 3 años bastante buena, pensando en terminar, por ejemplo, este año con 27 o 30 pilotos entre la promocional y la cadete, ¿no? Eso te voy a preguntar también, entre los televidentes hay padres que pueden estar interesados en mandar a sus hijos a lo que es la escuela de karting y bueno, que puedan empezar a conocer un poco de todo esto de automovilismo. Accesible es y queríamos saber qué requisitos tiene básicos para poder ingresar a la escuela de piloto de karting, si hay que tener una experiencia, si hay que saber algo o si realmente de cero vos le das todas las instrucciones para poder manejarse en lo que es un kart de competición. Claro, partimos de la base que el karting es un deporte caro porque lamentablemente no tenemos nada de fabricación nacional y bueno, viene todo de afuera, todo importado, ¿verdad?
Pero la escuela, para que tengan una idea, la audiencia vale 3.800 pesos por clase. Eso incluye lo que es el karting, todos los insumos para el karting, se le presta un mameluco, un casco, abarca todo lo que es el teórico, parte del práctico. O sea, es todo un día de jornada que con ese costo de inscripción ya el chico puede acceder a la escuela, ¿no? ¿Y qué tiempo lleva, digamos, la preparación? Bueno, eso depende mucho de la madurez de cada niño, ¿tá? Porque tenemos chicos que tienen 8 años, pero son maduros como uno de 10 o de 11, y viceversa. Entonces, para tener un promedio, yo pienso que en 6-7 clases ya quedan pronto, entre comillas, ¿verdad? Hay que ver caso a caso, muy puntualmente, pero quedan pronto para poder egresar de la escuela y poder ingresar a la categoría promocional ANCAP. En la categoría promocional ANCAP, digamos, todos los que egresan van derecho a esta categoría o van a cadetes. Normalmente se pide que ingresen a esta categoría, la promocional, por un tema de experiencia, de que vayan conociendo lo que son los circuitos, que vayan conociendo lo que son las autoridades, en fin, que vayan conociendo el mundo de lo que son las carreras a nivel profesional. Y aparte de eso, es un tema de costo, ¿tá? Que también cuando pasan a la cadete, hoy la cadete es una de las categorías más competitivas que tenemos. Fíjate que la clasificación de hoy entre el primero y el último apenas hay 8 décimas, ¿no? Para el karting uruguayo es muy ajustado. Entonces ya estamos hablando de lo que es chasis, estamos todos con chasis italianos, motores italianos, bueno, con lo que es el reglamento de cubiertos también. Entonces es una buena previa y diría que estamos muy bien vistos también por Sudamérica, porque Argentina esta previa no la tenía, Brasil tampoco. Y siempre nos fijábamos nosotros de ellos y hoy ellos se fijan en nosotros, y este año Argentina arrancó con una categoría igual a la promocional ANCAP, tratando de inclusionar nuevos pilotos, ¿no? Te iba a decir, acá tenemos 3 figuras y que quería ver que me los presentaras a ver a cada uno de ellos. Bueno, los 3 empezaron en la escuela, ¿tá? En el caso de él es Gonzalo López. Gonzalo hizo la escuela, digamos, después pasó a la promocional, debutó en Mercedes, que no fue un debut fácil porque bueno, tuvo un accidente, ¿verdad? Pero bueno, acá lo tenemos bien paradito, firme. Después tenemos a Agustín Claudio, que es un piloto ya hoy de cadete, que también arrancó en la escuela, pasó por la promocional y bueno, hoy justo hizo la pole position. Y después, sí, Gastón Irazú también, que ingresó de la escuela, pasó por promo. Y está compitiendo en la cadetes, y justo él fue el que fue el año pasado el sudamericano de Perú con los Rotax, así que bueno, sumando experiencia a los chicos. Después tenemos a Gonzalo Molina, que también es el debutante de la categoría promocional. Bueno, las gracias por habernos ilustrado un poco todo lo que es este buen trabajo de la escuela de karting. La verdad que vimos la evolución del karting permanentemente y ver el excelente trabajo que venís haciendo. No hace otra cosa que felicitarte, que se sigan dando los éxitos y que se siga incorporando gente a la promocional, es la invitación nuestra. Muchas gracias, esto no es un trabajo mío solo, tengo toda mi gente atrás, el equipo, que sin ellos sería imposible hacer esto. A veces la promocional tiene roturas como hoy, por ejemplo, y está todo el equipo mío, el equipo de Bruschi atrás, el equipo de Virel Art dándome una mano, así que también es parte de ello. Por supuesto, agradecer mucho a la Federación Uruguaya de Karting, al Automóvil Club, que están continuamente apoyándome, y a ustedes, porque pasa todo también por hacer difusión de alguna manera, y que la gente que no está en este mundo se trate de enterar de que hay una escuela de karting en Uruguay y que puede ser una opción extra a algún otro deporte que estaban practicando los chicos o que quieran hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Le doy un saludo a toda Potencia Máxima y muchas gracias. Hola, un saludo a Potencia Máxima. Un saludo a Potencia Máxima.